Hola, ¿qué tal? Un gusto poderles saludar con ustedes, Mario Vallecillo. En esta ocasión vamos a ver apologética católica. Vamos a hablar acerca de la intercesión de María y de los santos. Ese tema controversial para muchos, pero lo vamos a ir esclareciendo a la luz de las Sagradas Escrituras, a irlo explicando. Primero nos vamos a ir al libro de Timoteo, primera carta de Timoteo del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver qué me dice San Pablo en esta cita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces me dice Pablo que Dios es único, eso lo tenemos claro, ¿no? Y que también único es el mediador y me da el nombre, Cristo Jesús. Entonces solamente hay un Dios y solamente hay un único mediador, que es Cristo Jesús. En el versículo 6, Pablo me va a explicar por qué Jesús es el mediador por excelencia. Me lo va a decir. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. ¿Por qué Cristo es el único mediador? Porque se entregó para rescatarme a mí y para rescatarlos a ustedes, a los que están viendo este video, a todos nosotros, a toda la humanidad. Entonces Jesús es el único mediador, me dice Pablo, porque es el único que con su sangre lavó mis pecados, me salvó en la cruz. Por eso Él es el único. Y como Él es el único, entonces yo tengo que dirigir mi oración, mi súplica hacia Él, porque Él es el único mediador. Eso es lo que me está diciendo Pablo. No hay que confundirnos con que Jesús es el único mediador y confundirnos con que no se puede interceder. No le podemos pedir a la Virgen que interceda, porque todas las súplicas van dirigidas hacia Él. Y Pablo me lo va a decir en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, siempre en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 1. Vean ustedes, Pablo no se contradice. Lo que Pablo me va a decir ahora en el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas. Es más, Pablo comienza diciendo que es bueno, me lo recomienda que hagamos intercesión. ¿Y qué es una intercesión? Una súplica por todos, sin distinción de personas. Por eso nosotros acudimos a otras personas y le decimos, hermanito, yo quiero que usted ore por mí. Mire, tengo esta necesidad, ore por mí. Le estamos pidiendo la intercesión a esa persona. Esa persona, ese hermano, no me va a hacer el milagro. Él va a acudir a aquel que es el único mediador, que es Cristo Jesús. Por eso en el versículo 5, más adelante, Pablo explica que el único mediador es Cristo Jesús, que hay que acudir a Él. Las oraciones van dirigidas hacia Él. Ahora bien, la Virgen María intercede. ¿A quién acude la Virgen María? Ella se queda con la petición y ella hace el milagro. No es así. Ella también va a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Acudir a Cristo Jesús, suplicarle a Él, pedirle, rogarle a Cristo Jesús por una intención. Y lo vamos a corroborar porque vimos también que Pablo me lo recomienda. Entonces la Virgen sí lo está cumpliendo, cumple las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. No es que María le quita el puesto a Jesús, porque si eso fuera cierto, todos nosotros, cuando oramos por otra persona, le quitaríamos el puesto a Jesús. Y no es así. Nosotros acudimos a Jesús porque es el único mediador. Los católicos podemos ir a donde un sacerdote y le decimos, Padre, yo quiero que usted ore por mí. Mire, tengo esta necesidad. Los hermanos evangélicos van a donde el pastor y le dicen, Pastor, quiero que usted ore por mí. Tengo esta necesidad. Eso no es pecado. Eso no está mal. Vimos que Pablo lo recomienda. Pero esa súplica, esa intercesión, ¿a quién se la vamos a hacer? A Cristo Jesús. ¿Dirigida a quién? A Cristo, porque Él es el único que pagó con su sangre por nuestros pecados. Y vamos a ver que María hace lo mismo que nosotros, ruega a Cristo por nosotros. Vean ustedes, San Juan capítulo 2, versículo 1. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Ya nos presenta que ella estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Nosotros cuando le pedimos intercesión a otra persona es cuando tenemos un problema, ¿no? Una dificultad. Lo mismo acá. Ya Juan nos presenta el problema. ¿Cuál es el problema de los novios? Se quedaron sin vino. Está la dificultad para ellos. Entonces,
Vamos a ver si María intercede por ellos, ruega, suplica por los novios porque se quedaron sin vino. Algo problemático para ellos en ese momento en plena boda. Y vean ustedes, versículo 3, San Juan capítulo 2, versículo 3. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces vemos, ¿a quién acude María? ¿Hacia dónde acude María? Hacia Jesús, porque ella sabe que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ella le suplica a Jesús, no le quita el puesto a Jesús, sino que ella va a donde Él, a aquel que con su sangre fuimos salvados, a Jesús, porque Él es Dios. Ella lo entiende, no le quita el lugar, le suplica a Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mi mujer? Es decir, van a ver todos ustedes, los que están en esta boda, la relación, la conexión entre mi madre y yo, dice Jesús, y aún no ha llegado mi hora. Esto es muy importante porque vamos a observar que todavía no había llegado la hora de que Jesús comenzara a manifestarse al Padre, empezara a hacer milagros. Y vamos a ver si esa súplica de María, que es su madre, Jesús la va a cumplir, aunque no haya llegado la hora de él. Versículo 5. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. No vuelve a decir María, él es el único mediador. Vayan donde él, hagan lo que él les diga. La súplica de ella va dirigida a Jesús. Vean ustedes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua sus recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, entonces el milagro sí ocurrió. Aunque no haya llegado la hora, Jesús sí hace el milagro. Sí atiende la intercesión de María, sí le hace caso. La súplica de la Virgen, el ruego de la Virgen, Jesús la atiende. Y aunque no haya llegado la hora, Él lo hace. Por eso es el camino más fácil para llegar a Jesús, más rápido, es María. Porque aunque no haya llegado la hora de que el milagro que yo estoy pidiendo se me conceda, si le suplico a ella, ella viene y les pide a Jesús, el ruego a Jesús, y Jesús me lo puede conceder si es para obra y gracia de Dios. Entonces vemos que sí se cumple. Y en versículo 11 vamos a leer, San Juan capítulo 2, versículo 11. Esta señal milagrosa fue la primera. Primera, ¿por qué? Porque no había llegado la hora, no había hecho ningún milagro. Ese fue el primero, por intercesión de María. Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. Entonces María nos ayuda a que Jesús manifieste su gloria en nosotros, porque Él es el único mediador, Él tiene el poder, manifiesta su gloria por medio de la intercesión de María. Vean qué hermoso. Y sus discípulos creyeron en Él. Entonces también nos ayuda María a nosotros creer más en Jesús, porque ella les suplica a Él, les ruega a Él por nosotros y nosotros creemos en la gloria del Señor. Sus discípulos comenzaron a creer en Él. Entonces vemos que María hace lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacemos nosotros, ruega a Jesús que Él es el único mediador, intercede, no le quita el lugar. Ahora bien, nosotros le pedimos a los santos. Es cierto que los santos una vez muertos pueden interceder por mí. ¿Qué me dicen las Sagradas Escrituras? Lo vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Será que un muerto puede interceder por mí? Lo vamos a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. En el Antiguo Testamento. ¿Por qué los católicos le pedimos a los santos? Los santos ya no están aquí en la tierra, ya murieron. Creemos que están ante el Señor en el cielo. Y ellos pueden interceder al igual que María. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vean ustedes. El polvo vuelve a la tierra de donde vino. ¿Qué es el polvo? El cuerpo vuelve a la tierra, se convierte en polvo. Repito, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces el espíritu sube a Dios que lo dio. Ahí está. Entonces el espíritu sí va a donde el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos vamos ahora al Nuevo Testamento para explicar la intercesión de los santos. Hebreos, capítulo 12, versículo 22. ¿Qué me va a decir acá? Si es cierto que esas almas están ante el Señor. Hebreos 12,
versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. ¿Qué es el monte de Sión? Es el cielo. Me dice que es la Jerusalén celestial, entonces me está explicando que es el cielo, el trono de Dios. Nos hemos acercado a él, dice. Versículo 23, Hebreos 12, 23. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. ¿Quiénes se encuentran allá? Los primeros ciudadanos del cielo, las personas santas del Antiguo Testamento. Los primeros ciudadanos están en el cielo, me dicen. Sigo leyendo. A Dios, juez universal. Allá también se encuentra Dios, en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial. En el cielo también se encuentra Dios, juez universal. Y ven ustedes, Hebreos 12, versículo 23. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Allá están entonces, ¿están las almas en el cielo? Allá están. Los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Allá están entonces los espíritus de los justos. Me dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. También están los espíritus de los justos que ya alcanzaron la perfección, están ante Dios. Allá están los santos, entonces ya murieron, están en la tierra, están en el cielo con Él. Y ven ustedes, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vamos a ver si es cierto que esas almas están vivas ante el Señor en el cielo. Vean ustedes, los santos. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Entonces Juan, en Apocalipsis 6, versículo 9, me está diciendo que vio las almas que están en la presencia del Señor. Apocalipsis 6, 10. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces esas almas están vivas y le gritan, le piden justicia al Señor, están ante Él. Entonces ya vimos que el cuerpo muere, el alma se va ante Dios, está ante Él, lo alaba y le pide justicia al Señor, con voz muy fuerte, están vivos. Y vamos a cerrar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Vamos a terminar acá para demostrar que los santos sí pueden llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones al Señor. Apocalipsis 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes, representan a los cuatro evangelistas, se postraron ante el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, el único mediador. Se postraron ante el Cordero, lo reconocen como el único mediador, se postran ante él. Lo mismo hicieron los 24 ancianos. ¿Por qué dice 24 ancianos? 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo escogido por Dios. Vamos a leer de nuevo, Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes. Y vean ustedes qué es esto, que son las oraciones de los santos. Lo vamos a leer de nuevo. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. De nuevo, que son las oraciones de los santos. Por última vez, que son las oraciones de los santos. Entonces vemos en efecto que sí, las oraciones de los santos. ¿Cuáles son esas oraciones? Ellos necesitan orar. No, porque ya están en el cielo. No necesitan pedir por ellos mismos. ¿Qué oraciones presentan al Señor? Las nuestras. Nosotros, cuando estamos aquí en la tierra, le pedimos la intercesión a ellos y ellos vemos que se la presentan al Señor, al único mediador, se la presentan a Cristo Jesús, así como lo hace María. Por eso la iglesia enseña la intercesión de María y de los santos. Espero que esta enseñanza apologética les haya ayudado mucho. Recuerden siempre verificarlo con las Sagradas Escrituras, cada cita bíblica que les brindé y nos podamos ir creciendo en nuestra fe católica. Un gusto poderles saludar. Quedamos claros que María y los santos pueden interceder, al igual que nosotros aquí también en la tierra pedimos súplicas a otros hermanos. ¿A quién?
al único mediador que es Cristo Jesús. Gracias.